Monologueando las sujetas, Usirred. Henos aquí, iniciando un camino recorrido por muchas, abandonado por otras y nosotras sacudiendo, desempolvando nuestra vida, acompañadas por otras y otros en la virtualidad y a través de lecturas, cuerpos dormidos, cansados, negados, pero erguidos, acechando y cultivando mundos posibles. Yo, sujeta, soy gente común en el centro de los procesos revolucionarios. Soy sujeta negada, adolorida, borrada del imaginario, o ni siquiera imaginada, sujeta al margen, sujeta desmembrada hasta las entrañas, pero débil jamás. Tú, sujeta, eres gente común en el centro de los procesos revolucionarios. Tú, sujeta negada, adolorida, borrada del imaginario, o ni siquiera imaginada, sujeta al margen, sujeta desmembrada, hasta las entrañas, pero débil jamás. Nosotras sujetas, para contrarrestar el patriarcado y los actos de dominio y de poder desde lo más íntimo y cotidiano. Actos que dan la apariencia de personales y privados. Discursos y prácticas que controlan los cuerpos desde una lógica que atraviesa desigualdades e inequidades. Yo, tú, nosotras, sujetas campo, pueblo, mundo, no aisladas, sino en armonía, sujetas con cada grupo que acompañamos y que nos acompañan, con nuestros hijos, familia, amigas y amigos, sujetas en convivencia con nuestro entorno, con los textos que leemos, con los equipos de trabajo, con el grupo y con las colectivas de mujeres. Al escuchar y escucharnos emerge la sujeta acontecimental, humanizada. Estamos prestas y dispuestas para la irrupción, la inclusión, la ruptura, novedad, conciencia emocional, conciencia del mundo, rompimiento de la estructura, observando, cuestionando, buscando grietas, preguntándonos el qué, cómo y para qué del hacer, resurgir novedoso, abandonarse la libertad creativa. Juntas y juntos exploramos nuevos caminos, descubrimos y nos descubrimos. En el recorrido se explicarán muchas cosas o saldrán dudas y que precisamos de aprender a desaprender. Estamos juntas, juntos. A pesar del mazo de poder que nos golpea, somos comunidad para aprender, para enlazar nuestras miradas y conciencias, para ensanchar brechas, abrir más caminos y luchar. Que en nosotras se geste la llama de la rebelión, esa rebelión que anida en nuestro ser, aunque a veces esté dormida. Yo sujeta, me asumo poderosa en comunión con los otros y las otras, en comunidad, compartiendo experiencias, actoras de la vida, sujetas y sujetos, no objetos. Este es un gran reto que nos involucra actuar partiendo de revolucionar nuestros pensamientos, abrir nuestras mentes para la creación de mundos posibles y conectarnos en un sentipensar hacer. Convivimos, conversamos, enriquecemos nuestras miradas, nos recibimos con la hospitalidad de pensamiento al reconocernos como sujetas tiempo completo para ver, para palpar, para sentir las realidades que muchas veces se ocultan tras una máscara de felicidad, tras un silencio, tras una rebeldía, tras una negación. Estrechemos lazos, tejamos redes para juntas y juntos hacernos fuertes, tan fuertes en nuestra ambigüedad que nada puede derrumbarnos. Solas y solos no podemos, nos necesitamos. Nosotras sujetas, somos gente común en el centro de los procesos revolucionarios. Somos sujetas negadas, adoloridas, borradas del imaginario, o ni siquiera imaginadas, pero débiles jamás.